Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprende en Casa. Hoy, jueves 29 de octubre, desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Leemos sobre los superalimentos. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, nuestro lápiz, lápices de colores, un borrador y un tajador. En la actividad anterior, formulaste problemas sobre los superalimentos. Además, conocimos los beneficios de dos superalimentos, como es el camote y la zanahoria. Recuerden, el camote es un superalimento rico en vitamina A y C y incrementa la visión e incrementa nuestras defensas. Y también descubrimos que la zanahoria protege nuestra vista y es bueno para los dientes. Hoy seguiremos descubriendo más sobre los superalimentos. Para ello, leeremos un texto. Nuestra meta para el día de hoy es leer sobre los superalimentos para compartirlo a través de un álbum. Las características o criterios para lograr la meta son ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar a partir de la lectura para qué sirve el texto y dar razones para recomendarlo. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que has conocido sobre los alimentos en las actividades anteriores. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos son saludables? ¿En qué te benefician? ¿Recuerdan qué alimentos son saludables? Muy bien, son todos los grupos de alimentos como la carne, pescado y huevo. Lácteos, grasas y aceites, cereales, tubérculos y menestras, verduras y hortalizas, frutas y azúcares. ¿Y en qué nos benefician estos grupos de alimentos? Sí, muy bien. Estos alimentos nos brindan a nuestro cuerpo lo que necesitamos para crecer y mantenernos saludables. Siguiente. ¿Qué alimentos debes evitar consumir y por qué? ¿Recuerdan qué alimentos debemos evitar consumir? Muy bien, debemos evitar los alimentos ultraprocesados, porque estos contienen muchos azúcares, grasas y sal. Siguiente, ¿qué alimentos te ayudan a crecer y te dan energía? Los invito a compartir sus respuestas y opiniones en compañía de un familiar. Muy bien, niños y niñas, comencemos. Observa las imágenes del siguiente texto. Entonces, observemos. Observa cómo está organizado, cómo inicia y qué contiene. Ahora responde. ¿Alguna vez viste un texto similar en algún libro? ¿Lo recuerdan? ¿Habrán visto un texto similar a este? Entonces, luego de haber observado el texto y cómo está organizado, piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? Recuerden, deben escribir sus respuestas en sus cuadernos u hojas de reuso. Ahora, regresa al texto y fíjate en sus características y responde. ¿Cómo está organizada la información? Entonces observemos y cómo está organizada la información. Siguiente pregunta. ¿Qué presenta? ¿Presentará solo textos o también presentará imágenes? Observen. Siguiente pregunta. ¿Qué texto crees que es? ¿Lograron descubrir qué texto es? Sí, niños y niñas, ¿sabían que este texto es un cuadro de doble entrada
que está organizado en filas y columnas para relacionar la información. Algunos consideran imágenes. Entonces, según lo leído, estos cuadros de doble entrada están organizados en filas. Observen y recuerden, las filas están en una línea horizontal y mientras que las columnas en sentido vertical. Ahora, para que puedas leer los cuadros de doble entrada, ten en cuenta los siguientes pasos. Primero, identifica y señala las filas de cada cuadro. Por ejemplo, en el primer cuadro, identifiquemos y señalemos las filas. ¿Cuál será la primera fila? Muy bien, este es la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. Siguiente paso. Lee los títulos de la primera fila de cada cuadro. Esto te servirá para saber qué información encontrarás en las filas siguientes. Por ejemplo, en el primer cuadro, leamos los títulos de la primera fila. Entonces, ¿qué está escrito en esta columna? El cual es el título de la primera fila. Y dice, alimentos. Esto significa que en cada fila, es decir, en la fila 1, en la fila 2, en la fila 3 y en la fila 4 de esta columna, encontraremos los alimentos. Ahora, ¿cuál es el otro título? Muy bien, es beneficios. Esto significa que en estas 4 filas vamos a encontrar los beneficios de estos alimentos. Siguiente paso. Lee siguiendo el orden de las filas, de izquierda a derecha. Entonces, al momento de leer, haremos de izquierda a derecha. Por ejemplo, primero sabremos cuál es el alimento y luego el beneficio. Muy bien, entonces hemos aprendido cómo vamos a leer los cuadros de doble entrada de este texto. Entonces, comencemos la lectura del texto. Lee en silencio el texto. Para ello te invito a que pongas en pausa este video y leas el texto. Si necesitas ayuda, pide ayuda a un familiar para que lean juntas o juntos. Ahora, leamos juntos. Muy bien, comencemos con el primer cuadro. Primero, debemos identificar las filas. Luego, leer los títulos de la primera fila. Alimentos. Espárrago. Beneficios. El espárrago mejora la circulación de la sangre, previene el cáncer y enfermedades de los riñones. Beterraga. La beterraga contiene hierro, combate enfermedades de la sangre y previene el cáncer. Piña. La piña ayuda a eliminar el agua del cuerpo, protege el corazón y la visión y controla la diabetes. Siguiente fila, granadilla. La granadilla alivia la ansiedad, limpia la sangre, reduce enfermedades del corazón y previene la anemia. Ahora vamos a leer el segundo cuadro. Alimentos. Sangrecita. Beneficios. El hierro de la sangrecita combate la anemia. Huevos. El huevo fortalece los huesos y los dientes, además previene la anemia. Pescado. La anchoveta favorece el crecimiento de los niños, previene los infartos y derrames cerebrales. Siguiente fila. La proteína de la carne del cuy ayuda a prevenir el cáncer, la anemia, entre otras enfermedades. Ahora vamos a leer el tercer cuadro. Alimentos. Lentejas. Beneficios. Las lentejas combaten el estreñimiento, la retención de líquido,
previenen la anemia y la diabetes. Siguiente fila. Avena. La avena es buena para el corazón, previene y alivia el estreñimiento. Siguiente fila. Quinoa. La quinoa ayuda a tener un mejor sueño, cuida el corazón, previene el cáncer y otras enfermedades. Garbanzo. El garbanzo previene el estreñimiento y enfermedades del hígado. Luego de leer, revisa tus anotaciones y compara las respuestas que diste antes de la lectura con la información que tienes ahora sobre el texto. ¿Recuerdan que al inicio dimos dos respuestas? ¿Sobre qué trataba el texto y qué texto era? ¿Lo recuerdan? Ahora que ya hemos leído el texto, contrastemos esas respuestas iniciales con la información que tenemos ahora del texto. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trataba el texto? Muy bien, según lo leído, trata sobre los alimentos y sus beneficios. ¿Qué texto será? ¿Será un texto informativo, narrativo o instructivo o otro tipo? Sí, niños y niñas, es un texto informativo. Ahora, conversa con un familiar sobre el texto. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el primer cuadro, el segundo cuadro y el tercer cuadro? ¿Qué información brinda el texto de los alimentos? ¿Crees que será importante consumir estos alimentos? ¿Por qué? Y a partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? ¿Explica? ¿Y a quiénes le recomendarías leer este texto y por qué? Entonces, los invito a compartir libremente sus opiniones y sus respuestas a partir de lo leído, en compañía de un familiar. Después, lee la siguiente pregunta y completa el cuadro respondiendo en tu cuaderno u hojas de reuso. De necesitar ayuda, pídesela a un familiar. Y la pregunta es, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Primera sugerencia. Lee las filas de cada cuadro del texto. Entonces, identifica cada fila de cada cuadro y léela. Siguiente sugerencia. Señala a partir de la segunda fila en cada cuadro la información más importante. Siguiente sugerencia. En tu cuaderno u hojas de reuso, copia y responde las preguntas de la siguiente tabla. Entonces, este cuadro nos va a ayudar a responder la pregunta de qué trata principalmente el texto. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas del cuadro. En esta columna encontraremos los cuadros del texto. Primer cuadro, segundo cuadro, tercer cuadro. Y en esta columna vamos a responder ¿de qué se habla? Y en esta columna vamos a responder ¿qué es lo más importante que nos dice? Por ejemplo, después de leer el primer cuadro, responde ¿de qué se habla en este primer cuadro? Muy bien, después de leer el primer cuadro, se habla del grupo de alimentos de las verduras y del grupo de las frutas. ¿Y qué es lo más importante que nos dice este primer cuadro? Exacto, lo más importante que nos dice este primer cuadro es que el consumo de las verduras y frutas nos brindan muchos beneficios a nuestro cuerpo. Y en el segundo cuadro, ¿de qué se habla? Muy bien, se habla del grupo de alimentos de las carnes, pescado y huevo. ¿Y qué es lo más importante que nos dice? Muy bien, escribe tu respuesta y de igual manera termina de completar el cuadro.
Cuando hayas terminado de completar la tabla, lee integrando tu respuesta de los 3 cuadros y piensa, ¿qué relación existe entre ellos? Ya puedes responder, ¿de qué trata principalmente el texto? Y bien, entonces escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso a la pregunta, ¿de qué trata principalmente el texto? Muy bien, cada vez lo hacen mejor. Recuerden, para hallar el tema principal en este tipo de texto es importante identificar y analizar la información más relevante de cada fila. Luego, junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Ahora, lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Para qué sirve el texto? ¿A quiénes recomendarías leer este texto? ¿Por qué? Escriban sus respuestas en sus cuadernos u hojas de reuso. A partir de la lectura, ¿qué le podrías recomendar a tu familia sobre los alimentos que te informaste? Escriban sus respuestas en sus cuadernos u hojas de reuso. Y recuerden guardar sus trabajos que les serán de utilidad en la siguiente actividad para escribir las fichas de su álbum de alimentos. Ahora, evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar, características o criterios del texto que leí. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné a partir de lo que leí para qué sirve el texto y di razones para recomendarlo. Entonces señalen según corresponde. Muy bien, niños y niñas. Felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.